afrontar a todos los que estamos involucrados en el mundo del deporte en materia de los cambios que se van a generar, que son cambios totalmente obligatorios. O sea, nadie le va a poder dar la espalda a esto que está sucediendo. Y una de las cosas que debemos admitir es que los esquemas de trabajo, los modelos de gestión a través de los cuales se manejaba el deporte, pues tienen que cambiar. Ya el deporte desde un punto de vista organizacional no puede seguir manejándose de la misma forma. Si de hecho en algunos países de la América Latina los esquemas o los modelos de gestión habían quedado en la obsolescencia, ya podíamos observar en algunos países de Europa, de América del Norte, cómo la empresa, desde el punto de vista de su filosofía, tomó a las organizaciones deportivas y la ciencia administrativa de los negocios comenzó a aplicarse en este tipo de organización, lo cual trajo consecuencias muy interesantes. Empezamos a ver organizaciones con indicadores de gestión positivos, con indicadores de rentabilidad y eficiencia también muy favorables. Y esto es producto de que estas organizaciones, llámese asociaciones, llámese clubes, y también organizaciones como gimnasios o fitness o entrenadores personales que igualmente comenzaron a aplicar esta filosofía de la gestión empresarial, empezaron a arrojar resultados favorables. Pero ya esos modelos que se han venido aplicando hoy día están en entredicho, porque las circunstancias de la complejidad en la que estamos, este mar en el que estamos navegando, se volvió algo tempestuoso. O sea, las cosas tienen que de alguna manera cambiar. De eso vamos a conversar. Un poco para presentarme, yo soy Yolmer Romero. Históricamente he cumplido un doble rol, profesionalmente hablando. Soy docente e investigador de la Universidad de los Andes, universidad que cumplió recientemente 235 años de historia, una de las más importantes en Venezuela. Pero también he fungido como emprendedor en el mundo del deporte. Tengo una academia de fútbol junto a unos socios amigos, que tomamos un ideal por allá en el año 2011 y comenzamos no como debimos haber comenzado. Comenzamos con el nivel más alto de la pirámide, con el fútbol profesional, sin cuidar las bases del deporte, sin pensar en la base de la pirámide, que tiene que ver con la formación, con la fábrica de los talentos. Y bueno, después el tiempo nos demostró que teníamos que dar un viraje y volvimos a las bases. Y entonces creamos una academia deportiva, una academia de fútbol, que ya cumplió más de 4 años y que hasta ahora ha sido bastante exitosa su gestión. Y también he tenido la posibilidad de trabajar con fútbol profesional. He estado con equipos de primera división en Venezuela y he trabajado con algunos equipos fuera de Venezuela. Y mi propósito con todo este esfuerzo que estamos generando es el tratar de construir y de promover una cultura deportiva. Creo que es muy importante en estos momentos la cultura deportiva, particularmente la cultura de gestión. Por lo que les decía hace un rato, las organizaciones tienen que dotarse de organicidad. Un club deportivo es como una empresa. Tiene sus propósitos, tiene su talento humano, debe plantear sus objetivos y debe ser, si no rentable, autosuficiente. Hay una diferencia entre uno y el otro. Es rentable cuando el propósito de la organización es el de generar rentabilidad, ganancia económica. Pero es sustentable cuando la gestión genera superávit. Les voy a pedir que apaguen el micrófono mientras estamos en la presentación. Igual yo los voy a silenciar por acá. Y igual ustedes pueden tomar la palabra y retomar el audio en Zoom, pero por ahora los vamos a mantener silenciados para que todos puedan escuchar. Y cuando lleguemos a la fase de preguntas y respuestas, activamos todos los audios. Entonces, bueno, estamos trabajando en esto de generar cultura deportiva, cultura de gestión en el deporte. Dictamos conferencias, trabajamos con talleres, workshops, y hoy estamos tomando esta herramienta del webinar para seguir
dando a conocer nuestro parecer y nuestra filosofía sobre cómo se deben gestionar las organizaciones deportivas. Entonces el webinar lo hemos intitulado Gestión Deportiva Post-COVID-19. ¿Cuáles serán los cambios en la industria del deporte? Y fíjense que en resumidas cuentas, ¿qué es lo que nos está pasando? Para efectos de análisis, en la industria del deporte la vamos a dividir entre lo que es el deporte para todos y el deporte negocio o el deporte espectáculo, que yo lo llamo el business. Porque el impacto posiblemente haya sido diferente. En el negocio, en el deporte para todos, que sigue siendo un negocio, ojo, porque el deporte para todos incluye desde el entrenador personal hasta el gimnasio, pasando por una academia de voleibol o de baloncesto, que incluye también posiblemente las academias donde se forman los entrenadores, los preparadores. Ese negocio del deporte para todos ocupa el 55% de la torta total del mercado mundial. Por cierto, es un mercado que genera más de 100.000 millones de dólares al año. Eso es mucho dinero. Perdón, me equivoco, más de 1.000 millones de dólares al año. Es un negocio muy grande en el que el deporte para todos en la torta ocupa un 55% y el negocio tiene un 45% de esa torta, de ese mercado. ¿Qué es lo que ha traído el COVID-19? Bueno, sencillamente ha paralizado el sector. Esa paralización ha hecho que todos nos hayamos quedado en el sitio, como decimos en Venezuela, en nuestro país, y que no hayamos podido seguir haciendo lo que nos corresponde, que es generar una propuesta de valor o una línea de servicio para unos usuarios. Imagínense ustedes, por un momento, una fábrica de indumentaria deportiva que tiene inventario para fabricar y que producto de esta pandemia se vio obligada a frenar, a parar. Sus trabajadores no volvieron a las instalaciones, los trabajadores se confinaron en sus casas. La empresa quedó con inventario de producto terminado, de producto en proceso y de materia prima y dejó de generar ingresos. Pero tiene compromisos que cubrir y está intentando usar sus recursos que tienen sus ahorros o en su estructura financiera para pagar esos compromisos. Y algunos los ha podido pagar, pero otros se ha quedado sin la posibilidad de hacerlo. Esa paralización se ha dado en todas las organizaciones del deporte. En el deporte profesional, en el deporte espectáculo se está notando más. Entonces la afectación se ha visto en materia económica, en materia laboral y en el área de logística. Entonces me gustaría que detalláramos un poco más ese impacto en cada una de estas dimensiones que he mencionado. En el caso de las dimensiones económicas, en el deporte para todos, que está, como decía hace un rato, incluido el deporte aficionado, la actividad física, se ha dado una paralización operativa y comercial. No puedes seguir prestando tu servicio. Nosotros en nuestra academia de fútbol no pudimos recibir más a nuestros alumnos. Ya tenemos casi 2 meses en el que no se imparten las clases de fútbol, ni se entrenan, ni se trabajan los aspectos físicos, lo cual trajo como consecuencia que comercialmente no hayamos podido avanzar. Nuestra cobranza se ha visto afectada, no hemos recibido ingresos. Así le está pasando a todos los que están en el deporte para todos. No hay ingresos. Hay un tema que no todos han comentado, pero que para los efectos de la salud financiera de una organización deportiva es trascendental, que es la recuperación de las cuentas por cobrar. Si no tienes actividad económica, si no hay actividad comercial, si tus clientes o tu mercado tampoco está teniendo actividad comercial, no tiene ingresos. Y si no tiene ingresos, no puede pagar sus cuentas. Si ellos no pueden pagar sus cuentas, en tu empresa de base deportiva tampoco puedes cobrar. Eso es algo bastante complicado, lo cual está trayendo como consecuencia riesgo de descapitalización y pérdida del patrimonio. Algunos expertos hoy día refieren a que en el mundo muchas empresas de tamaño pequeño van a desaparecer, empresas del mundo del deporte.
Y van a desaparecer porque sencillamente les está pasando esto que les estoy comentando. Se han descapitalizado y su patrimonio ha perdido valor, lo cual es bastante grave. Y mucho de lo que está sucediendo es porque no han entendido la complejidad en la que estamos inmersos. Es decir, han quedado paralizados. Y la verdad es que no es momento para estar paralizados. Es momento para pensar diferente, para entender la complejidad en la que estamos involucrados, para tratar de leer lo que está pasando, pero dar el paso y buscar opciones que te permitan nuevamente adentrarte en la dinámica organizacional y poder recuperar el terreno que se está perdiendo. Entonces, en el deporte para todos se está viendo una afectación muy, muy importante por estas razones que estamos mencionando. Ahora, si vamos al deporte espectáculo o al business, que es lo más llamativo y de lo que más se habla, hoy puedes encontrar muchísimos artículos de opinión sobre lo que está sucediendo en la industria del espectáculo deportivo y realmente es bastante desalentador. Cosas como la suspensión de contratos de toda índole. En el mundo del espectáculo, todos los contratos que se tenían con asuntos de medios, derechos de televisión, han quedado paralizados o suspendidos. Lógicamente, si no hay un espectáculo que transmitir, no hay un contrato que respetar. Pero adicionalmente los patrocinantes, los grandes auspiciantes, pues se han visto en la necesidad de decirle a sus patrocinados, hey, vamos a revisar lo que se convino como parte del contrato de patrocinio, porque mis propósitos, ojo, y eso es muy importante, mis propósitos como empresa que quiere hacer marketing a través del deporte no se van a poder lograr en este entorno de paralización. Es una consecuencia bastante grave que en el negocio deportivo se está viviendo. Pero también hay unas consecuencias más significativas en materia de las pérdidas millonarias porque no se efectúan los espectáculos, no se llevan a cabo. No se están vendiendo entradas o boletos para los encuentros deportivos. Todo lo que tiene que ver con hospitalidad, es decir, el consumo dentro del estadio, que es muy, muy importante. Se estima que los ingresos por hospitalidad se muevan entre el 10 y el 15% de la torta completa de los ingresos de una empresa del espectáculo deportivo. Entre 10 y el 15%, eso es mucho dinero. Y adicionalmente se han visto afectados todos los ingresos por licenciamiento de marca. El consumidor no tiene dinero, la posibilidad de generar contactos con los clientes para vender todos los productos licenciados se ha reducido, pues los ingresos se ven limitados. Entonces eso ha traído pérdidas millonarias que si se la suma a la suspensión de los contratos por medios y patrocinios, pues pintan un escenario bastante complejo. Y dentro del deporte espectáculo o el deporte business hay un elemento adicional que se está dando particularmente en el fútbol y es la disminución en el valor de su activo deportivo. El activo deportivo es el jugador. Y si bien hace 3, 4 y 5 meses hablábamos de transacciones multimillonarias entre clubes con perfil global, transacciones que superaban los 300 millones de dólares por un jugador, luego de la pandemia, el valor de ese activo se vino al piso. E inclusive muchos clubes han estado tentados en salir de sus estrellas, de sus figuras, porque no las pueden pagar. Y quieren salir de ellas recibiendo pagos que están por debajo del valor que en algún momento se definió. Entonces, eso es otro de los factores que está afectando la industria del negocio, del espectáculo, en materia económica. Entonces, fíjense que es bastante complejo el escenario que se está viviendo. Y si a ese escenario le sumamos las consecuencias laborales y logísticas, pues el reto gerencial es mucho mayor. ¿Qué está pasando en términos laborales? Bueno, resulta que no se puede cumplir con los pagos de contratos con jugadores y con la nómina general o administrativa. En algunos clubes se está observando que prevalecen los fondos para pagar algo de la nómina de sus formadores, entrenadores, administradores y no cumplir compromisos con proveedores. Se están estableciendo esas prioridades
para que los trabajadores por lo menos puedan recibir algo de dinero. Algunos clubes en el mundo del fútbol están reduciéndole el pago de los salarios a sus jugadores para tomar parte de esos fondos y pagar al resto de la nómina no deportiva. Hace un rato revisaba una información que me pareció sumamente interesante. El Colo-Colo de Chile, la compañía anónima que lo gerencia, decidió apegarse a una normativa laboral que le permite suspender los contratos con los jugadores y simplemente asigna la responsabilidad al Estado para que el Estado cubra con los estándares mínimos establecidos esos compromisos, algo similar a lo que puede estar pasando en Venezuela. Y en otros países hay clubes, en la liga de fútbol alemán, los clubes más importantes, el top 3, decidió crear una especie de fondo, aportó una cantidad de dinero para distribuir entre los demás clubes, los clubes más débiles, para que ellos puedan cumplir con el pago de su nómina. No solamente la deportiva, sino también la nómina general. Esas son parte de las consecuencias. En algunos sectores de la industria del deporte se están dando los despidos masivos, que es bastante grave, donde no hay una política de protección laboral. Los clubes y las organizaciones deportivas tienen la potestad de poder cesantear a sus trabajadores en vista de que no están generando recursos para poder cumplir con los compromisos. Y algo que es positivo, que está pasando en todo el mundo, es que se ha intensificado el teletrabajo. El auge del teletrabajo que ya se estaba manejando en algunos sectores de la economía, ya en el deporte se hizo obligatorio. Y creo que eso es una dinámica de método de trabajo que va a traer en el mediano y largo plazo consecuencias muy favorables en términos de optimización, de eficacia, de eficiencia. Esa es la cara positiva o una de las caras positivas de esta pandemia producida por el COVID-19. Y en términos logísticos, las consecuencias se resumen en la suspensión de las competencias a todo nivel. No solamente se está dando en el baloncesto de la NBA de los Estados Unidos, todas las ligas están en este momento paralizadas e inclusive están debatiendo cuándo reactivar las competencias. Y hay sus detractores de aquellos que están planificando que las competencias se retomen luego del mes de julio y del mes de agosto de este año. Algunos países, los poderes ejecutivos están pidiendo a las autoridades del deporte que todas las competencias sean pospuestas hasta el año 2021, porque consideran que las condiciones para que la actividad deportiva con público, la actividad masiva, las condiciones en este momento no están dadas. Ni siquiera el iniciar la actividad competitiva a puerta cerrada. Y allí los clubes están forzando para que la decisión sea favorable y ellos puedan activar la competencia a puerta cerrada, pero hay organizaciones de la salud que piensan que el hecho de montar la logística de un encuentro en una liga profesional de mitad del ranking necesita más de 300 personas. Ya allí hay un foco de contagio. Entonces, en ese tipo de presunciones que se basan en muchos países para pedir que todas las ligas profesionales y las ligas aficionadas sean pospuestas hasta el año 2021. En Venezuela hay un caso muy particular. En Venezuela, la Federación Venezolana de Fútbol, la semana pasada, envió una comunicación a todos los integrantes del ecosistema del fútbol aficionado en Venezuela, comunicando que la competencia estaba suspendida por todo el 2020 y que solamente una decisión del Poder Ejecutivo en Venezuela cambiaría ese escenario. Entonces, en asunto logístico, eso te genera un grave problema que tiene consecuencias económicas que ya hemos mirado. Pero hay algo más en términos deportivos. El talento deportivo se paralizó, el trabajo de formación, de potenciación, de entrenamiento, de preparación del atleta está paralizado. Y los atletas están trabajando en su casa, pero los expertos manifiestan que el trabajo en casa no es suficiente. No es suficiente para que el atleta se mantenga en condiciones idóneas para la competencia, lo cual ya plantea una exigencia
para cuando se retome la competición. Es que el atleta va a necesitar por lo menos 6 u 8 semanas para tomar nuevamente la condición ideal para poder entrar a competencia. Esa es otra de las consecuencias. Y la reprogramación de calendarios, que todavía está en el aire, no se sabe qué va a suceder, hay una gran incertidumbre, la complejidad de este entorno está llevando a que se estén probando muchas fórmulas como hipótesis probables, que inclusive la ciencia está interviniendo a través de modelos estadísticos y modelos matemáticos para tratar de comprobar cuáles son los escenarios más factibles y tomar la mejor decisión en cuanto a reprogramación de calendario. Vean ustedes las consecuencias que está trayendo esta pandemia del COVID-19 en el deporte, particularmente la industria del deporte. Y voy a hacer una breve pausa acá porque para demostrar con mucha más crudeza lo que está sucediendo, basta con pensar en lo que en este momento está haciendo un formador o un preparador, cuyo trabajo era llegar a una cancha e impartir su experiencia y sus conocimientos enfocado en la preparación de atletas. ¿Cuál es el futuro que él en este momento puede estar visualizando? ¿Qué tanta visión tiene como para pensar que esto, más que una crisis, es una oportunidad para explotar condiciones que a lo mejor en este momento él no se ha dado cuenta que tiene, pero que pueden abrir una brecha de oportunidad para que, haciendo las cosas bien, él pueda desarrollar ese potencial? Entonces, es crudo lo que puede estar pasando con una persona como la que acabo de describir, que siente que el mundo se le vino encima y no está respirando o encontrando posibilidades. Y el trabajo de los gestores de las organizaciones deportivas en este momento es mostrar esas posibilidades. Es hacerles ver que más allá de la crisis hay espacios por donde se puede mover y que la dinámica y el intercambio con las fuerzas del entorno va a mostrar espacios donde los profesionales podrán insertarse y seguir desarrollando una actividad de negocios. Ahora, ¿qué están haciendo los líderes responsables de las organizaciones deportivas en todo el mundo? Voy a hablar un poco de eso porque me parece bastante relevante. Lo primero que están haciendo es atender la contingencia. Y hay algo que en el mundo de la ciencia hoy día se está debatiendo, de la ciencia de la actividad física y del deporte. Y es que nadie se esperaba que esto sucediera y nadie había incluido en su diagnóstico estratégico para la planificación del año 2020 un escenario de esta magnitud. Y es lógico porque la industria del deporte mantiene una tasa de crecimiento que supera el 4% por año. Es una industria muy, muy grande, son más de 800.000 millones de dólares por año. Ese es el PIB de la industria del deporte. 800.000 millones de dólares al año, es mucho dinero. Y el crecimiento que año a año se está dando en la industria del deporte te daba como para establecer planes estratégicos en entornos favorables. Repito, nadie se esperaba que el COVID-19 viniese a generar las consecuencias que hoy se están viendo. Y en una industria que hasta el año pasado ocupaba el décimo lugar entre las 10 industrias más importantes del mundo, con una proyección de llegar a ocupar la 4ª posición para el año 2025, todo es color de rosa. Ahora nos enfrentamos a un escenario sumamente complejo que nos tomó por sorpresa. Pero aquí hay algo que vale la pena mencionar. Fíjense cómo los responsables del Wimbledon, que es uno de las competencias del tenis, creo que la más importante del mundo, todos los años, miren qué interesante, y la visión de estos líderes, de estos gerentes, todos los años aquí adquieren, lo seguirán haciendo, una póliza de riesgo contra hechos sobrevenidos como los que estamos padeciendo. Y cuando ellos decidieron suspender la edición 2020, no solamente lo hicieron para no perder dinero, sino que ya estando protegidos con esta póliza, van a recibir más de 100 millones de dólares en compensación porque la competencia no se realizó. O sea, hay un liderazgo muy interesante que inclusive más allá de la visión favorable de la industria del deporte,
tomaron sus previsiones y compraron una póliza como esta que les estoy comentando. Entonces, la lección es, a partir de acá, todo el trabajo de planificación estratégica que se haga alrededor de una empresa de base deportiva tiene que plantearse en escenarios menos favorables, menos positivos, porque las contingencias se presentan. Es más, estamos hablando de la necesidad de permanecer con estos cuidados hasta el año 2022, con todos estos tratamientos preventivos, como el uso del tapabocas, como los guantes o como el aislamiento social. Bueno, se dice que hay que estar más o menos hasta el año 2022 para evitar que los contagios se sigan dando. Entonces, fíjense cómo en la planificación estratégica de los próximos años hay que ser menos positivo y más previsivo. En eso están los líderes de las organizaciones deportivas y están tomando decisiones concretas en materia de lo prioritario. Lo prioritario es lo económico, es salvaguardar la economía de las organizaciones, aquellos que lo puedan hacer, tratando de resolver los asuntos laborales y viendo de qué forma logran mantener el entorno deportivo en las mejores condiciones posibles. En eso se están enfocando y es su trabajo. Y hay algo que se está dando en materia de potenciación del talento humano. Hay una necesidad imperiosa de fortalecer las competencias en negociación. A muchos líderes les tomó por sorpresa tener que sentarse con los compradores de los derechos de medios para renegociar o con los auspiciantes para poder mirar los contratos de patrocinio y ver qué se puede hacer y no perder todo el ingreso que allí estaba comprometido. Eso necesita de mucha capacidad de negociación, también de diplomacia. Fíjense que actores de la industria, de una industria poderosa como la del deporte, donde todos llegan tocando la puerta para decir yo quiero estar contigo, yo quiero exponerme a través de ti, hoy les ha tocado ponerse en el otro lado de la mesa y con diplomacia decir vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a tratar de reconducir. Pero no solamente con diplomacia, con mucha creatividad. Están buscando la fórmula adecuada para, en las condiciones en las que estamos y por lo que se prevé de aquí en adelante, poder reestructurar los acuerdos en las condiciones más favorables para quien paga y para quien recibe. Lo cual también está llevando a que sea muy necesaria la habilidad de comunicar, particularmente la comunicación asertiva. Y aspectos como la gestión legal está siendo también muy importante. Si ustedes que son gestores, que son líderes del mundo del deporte, tienen que hacer un esfuerzo por potenciar sus capacidades en estas materias, en negociación, diplomacia, comunicación, mucha creatividad y asesoramiento legal. Es parte de la tarea que todos deben cumplir. Ahora bien, ¿cuáles son los retos por venir en la era post-COVID-19? Fíjense lo que planteo en materia de retos. ¿Qué nos viene? ¿Qué nos toca? Lo primero es la adaptación a una cuarentena parcial. Los expertos en el área de la salud nos hablan de que es posible que las cuarentenas entren en una especie de receso, que permitan que la gente salga a la calle, manteniendo esas medidas de bioseguridad, pero que en algún momento se vean en la obligación de regresar a su casa. Y eso generaría una nueva paralización. Pero como no nos va a tomar como sorpresa, porque es uno de los retos que ya estamos percibiendo que vamos a tener que afrontar, toca hacer una configuración de nuestros modelos de negocio y de nuestros modelos de servicio para ver cómo nos adaptamos a esa cuarentena parcial. Pero adicionalmente hay que ver cómo ese modelo se adapta a la distancia social. ¿Cómo vas a hacer para que cuando autoricen que la gente vuelva a la calle, a la actividad física, cómo hacer para que tú puedas prestar tu servicio? ¿Cómo hacer para que el espectáculo se dé manteniendo la distancia social? Entonces los modelos de logística en los eventos deportivos se tienen que transformar necesariamente. ¿Cómo evitar la aglomeración, por ejemplo? ¿Cómo hacer para que la gente evite las colas para retirar los boletos para entrar al espectáculo? Esos son los retos que se vienen.
Es necesario incorporar las tecnologías de información y comunicación a la gestión del deporte, tanto el deporte espectáculo o el business como también el deporte para todos. Más aún allí en el deporte para todos, porque en el deporte para todos están los estratos más sensibles de contagio, los niños y la tercera edad. ¿Cómo van a ser aquellas empresas que prestan un servicio de atención para mejorar la condición física de la tercera edad en entornos donde se obliga a la distancia social? Ahí está el reto o parte de los retos. Otro, ¿cómo hacer para poder en mi modelo de prestación de servicio o de atención de mi cliente o de mis fans, cómo incorporar las medidas de bioseguridad? En un estadio que tiene capacidad para 25,000 personas, cuya media de asistencia es del 90%, ¿cómo vas a hacer para reagrupar o reubicar a estas personas respetando la distancia social? Es uno de los retos. Entonces ya estamos viendo que corresponderá sacrificar parte del aforo del estadio en cada juego, en cada espectáculo, para preservar la distancia social y que a través de esas medidas de bioseguridad, como el uso de la máscara y de los guantes y algunas otras cosas más, el espectáculo se puede dar con público. Es otro de los retos. Entonces, a eso me refería cuando comenzó la conversación. No puedes seguir pensando que lo que venías haciendo lo vas a seguir haciendo. La sociedad realmente se está transformando y en nuestra cara está sucediendo y muchos no se están dando cuenta. Escuchaba una disertación de unos doctores en ciencias de la actividad física y el deporte el día de ayer, que inclusive, y tomé nota aquí, porque me llamó muchísimo la atención y se los voy a comentar. Uno de ellos decía, estamos trabajando, la humanidad está trabajando en la creación de un nuevo contrato social, en un nuevo acuerdo social, donde las condiciones de convivencia van a transformarse y donde los valores que rigen el comportamiento de la persona en la sociedad también. Quiere decir que los esquemas de gestión del deporte desde el punto de vista de la organización van a cambiar. Ya sea que estés en el deporte para todos o estés en el espectáculo. Es decir, es un reto que no cualquiera va a poder afrontar, pero que estamos llamados todos a entender la complejidad y a potenciar nuestra capacidad gerencial para poder salir adelante. Otro de los retos será gestionar nuestras marcas en entornos más competitivos, con presencia de los más fuertes. Mire qué interesante esto, presencia de los más fuertes. Si bien decíamos al principio que las organizaciones más pequeñas y más débiles desde el punto de vista financiero van a desaparecer, eso será indetenible y posiblemente se convierta en una tendencia, quiere decir que solo los más aptos podrán mantenerse en actividad, tanto en el deporte para todos como en el negocio deportivo. Quiere decir que el mercado se tiene que distribuir entre pocos muy fuertes. Y ahí vamos a estar nosotros, intentando a través de nuestras capacidades y de nuestra propuesta de valor adaptada a todas estas condiciones que ya he mencionado, intentando sobresalir y sobrevivir. En este momento, en una conversación entre gerentes, hablar de la supervivencia tiene sentido. Si bien hasta el año 2019 las conversaciones posiblemente se daban intentando tomar decisiones y desarrollar programas para que la organización crezca, la organización del deporte, en este momento, vuelvo y repito, posiblemente tenga sentido que las conversaciones gerenciales, que los debates estratégicos apunten hacia la supervivencia, porque luchar contra los más fuertes no es fácil, no es sencillo. Otros retos de gestión que nos esperan en los próximos meses, pues tocará retomar la competencia en entornos locales más limitados, porque existirán restricciones para la movilización y nos tocará regresar a nuestra comunidad, tocará regresar al barrio y focalizar el servicio de actividad física o el deporte a ese mercado primario, ese mercado inmediato que tenemos, porque será muy difícil que aquellos que estén lejos de donde nosotros estamos puedan trasladarse. Otro reto es aplicar el pensamiento disruptivo. Es tiempo para la innovación deportiva. Es tiempo para pensar en cosas que anteriormente no se consideraban importantes o necesarias.
eso que yo llamo el portafolio comercial de una organización del deporte, que es donde están todas las formas de producto que puedes explotar para generar ingresos. Esas opciones de generar ingresos las tienes que mirar y posiblemente toque transformar su naturaleza. Te voy a hablar un minuto del patrocinio. Yo soy de los que creo que el patrocinante va a cambiar la forma en la que ha concebido su inversión. Va a seguir queriendo invertir en el patrocinio, pero sus exigencias de alguna manera van a cambiar. Posiblemente deje de priorizar el atributo exposición mediática por priorizar más la conexión afectiva y de responsabilidad social con el patrocinado. Quiere decir que a quienes gestionan organizaciones del deporte tienen que hacer un gran esfuerzo para contemplar dentro de su producto, porque estamos hablando de que mercadeamos un producto de base deportiva, entonces tienen que hacer un gran esfuerzo para que su producto esté dotado de ciertamente un espacio para que las marcas puedan exponerse ante sus clientes, pero mucho más importante, un espacio de conexión emocional y de responsabilidad social con los fans. Y allí te sirve el pensamiento disruptivo. Hay que empezar a pensar diferente. Hay que empezar a mirar opciones que antes no se habían contemplado, porque es la única forma de salir adelante. Hay que incorporar definitivamente la digitalización en la experiencia con el cliente, la gestión de la experiencia con el cliente. Les hablaba hace un rato, ¿cómo evitar que tus fans hagan una cola en el estadio? Pues tienes que aplicar tecnología, tienes que desarrollar aplicaciones que le permitan al fans poder adquirir el boleto sin entrar al estadio, sin hacer una cola, y que simplemente llegue al estadio y con su teléfono a través de un código de barras o se me escapa el nombre en este momento, con un código digital pueda entrar al estadio sin hacer cola. De hecho, escuchaba a algunos expertos que ya están trabajando los modelos de administración de acceso de aficionados a los estadios que piensan establecer horas de acceso. O sea, además de venderte el boleto en línea, te van a decir que debes entrar de una hora específica a otra, es decir, desde las 3 hasta las 3:30, y si no llegas, no vas a poder ingresar al estadio, porque es una forma de poder cumplir con estas normas de seguridad, de bioseguridad, pero también de administrar la experiencia con el fan o con el cliente, y eso lo tienen que aplicar todas las organizaciones deportivas. Hay que agregar la tecnología de información en la administración de la experiencia y digitalizar en la mayoría de los casos esta relación. Y otro reto de gestión es que hay que partir de la premisa de que nos vamos a encontrar con un consumidor, con un cliente, con un fan que ha visto afectado su poder de compra, que tiene menos capacidad de compra y que si bien quiere seguir disfrutando del deporte espectáculo o quiere seguir haciendo actividad física, pues ya tiene menos recursos para invertir. Se toca mirar las estructuras de costos y las políticas financieras de la organización para tratar de adecuarse a ese nuevo consumidor que, por cierto, posiblemente cambie sus patrones de consumo y modifique sus prioridades en cuanto a cómo distribuye su ingreso. Y no va a ser extraño que la actividad física que a lo mejor estaba dentro de la recreación, que es la tercera o la cuarta opción, se mueva a una quinta o a una sexta opción. Entonces yo me voy a encontrar en un escenario donde voy a competir con los más grandes en un mercado donde el consumidor tiene menos dinero para gastar. Es un reto de gestión que nos toca afrontar. Y dos retos adicionales que no porque estén al final sean menos importantes. De hecho, me parece que son los más importantes que se tienen que abordar y asumir. Uno es analizar el propósito filosófico de cada organización deportiva. Nos toca mirar nuestra razón de ser. Nos toca hacernos la pregunta, ¿tiene sentido seguir pretendiendo hacer lo que veníamos haciendo? ¿Sigue siendo pertinente el prestar el servicio que estoy prestando y satisfacer la necesidad de mi usuario o de mis fans como lo vengo haciendo? Es una de las cosas que hay que mirar. El análisis filosófico de la organización en este momento es vital. Y no solamente de las organizaciones,
también de sus marcas. Los grandes clubes del show business en este momento están repensándose y están revisando si realmente su razón de ser, si su filosofía organizacional es la que históricamente han venido haciendo. Y eso llevará a que muchas organizaciones del deporte consideren otros rumbos, otras direcciones y tomen decisiones que anteriormente no habían tomado. Yo auguro un consumidor socialmente más responsable. Yo lo veo más preocupado por su futuro desde una perspectiva integral. Es decir, no va a ir al estadio solo para pasar un rato. Creo que va a ir al estadio buscando algo más, inclusive buscando aprendizaje, buscando vivencias enriquecedoras. Y en casos o en asuntos de el deporte para todos, ya las academias deportivas también tienen que ir pensando si realmente se deben enfocar en la formación del ser como atleta o en la formación integral del ser para la vida, desde una visión del largo plazo. Y eso transforma todos los esquemas. Eso hace que las estrategias y las tácticas de negocios sean diferentes. Es una de las tareas más importantes, que yo creo que tú que en este momento estás reflexionando sobre cómo gestionar tu organización deportiva, es la primera tarea que deberías cumplir. Y adicionalmente, otro de los retos es la adaptación de los sistemas de entrenamiento a una nueva realidad. Porque así como a lo mejor debemos estar atentos a que nos vuelvan a confinar, eso también va a llevar a que los atletas tengan que confinarse. Y ya no tiene sentido asumir con la misma actitud que se asumió en este momento la paralización. Una paralización que toma por sorpresa, lleva a los preparadores y a los formadores a decir, ¿y ahora qué hago? Ya en este momento, los preparadores, los entrenadores, los formadores tienen que estar pensando en un nuevo sistema de entrenamiento para que la pausa no les afecte. Ese es otro gran reto de gestión. Para ir terminando y poder entrar al diálogo, a las preguntas y a las respuestas, voy a leer algo que escribí poco a manera de resumen, que contempla mi percepción sobre el tiempo que nos va a tocar afrontar en los próximos meses y años. Para la gestión deportiva, los retos están a la vuelta de la esquina. Nos corresponde gerenciar asumiendo el advenimiento de un nuevo orden mundial que nos tocará concebir e interpretar, debiendo estar permanentemente conectados a la realidad que de ello surja, para que las decisiones que tomemos sean las mejores. Y voy a recalcar esto que escribí, asumiendo el advenimiento de un nuevo orden mundial que nos tocará concebir e interpretar al mismo tiempo. Es decir, del que seremos protagonistas y que tenemos que entender su dinámica para tomar las mejores decisiones posibles. Entonces, esa ha sido un poco la propuesta que quería compartir con ustedes, mi visión sobre lo que está pasando con el COVID-19 y lo que va a suceder en los próximos años. Entonces pueden todos activar sus audios y empecemos a intercambiar preguntas y respuestas. También pueden escribir sus preguntas en el chat, como lo prefieran. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna reflexión? ¿Aló? Ajá, escuchamos. Sí, escuchamos. Adelante, Carlos. Ok, tratando de hacer un símil entre lo que es
la industria deportiva y la industria turística, por decirlo así, encontramos muchas, o sea, particularmente yo encuentro muchas similitudes, ¿no? El aspecto que más llamó la atención fue cómo descargado empresas, equipos, de tejer en principio todo lo que tiene que ver con los empleados, ¿no? Con sus colaboradores, la parte interna de la organización. Atención, escucharlo, profesor, en cuando como daba la introducción al término de que hemos tenido las empresas que dejar a un lado el compromiso de pagar facturas y centrarnos primero en lo humano. Algo que a mí me llamó gratamente la atención, particularmente, como sabe, yo vivo en República Dominicana, y aquí el gobierno hizo algo de eso, ¿no? Hizo algo, poco, pero hizo algo. Se notó la mano de alguien intentando hacer algo, por el más desvalido, pues el que menos tiene. Ahora, mi pregunta viene, tomando en cuenta los retos que más o menos usted esbozaba, ¿entiende usted que en el término, o sea, en cuanto a la industria deportiva, sale adelante más por principios y valores inculcados en casa o por el mismo movimiento de la gestión comercial de las compañías? Sí, hay mucho dinero en juego. Esa es la verdad. Hay mucho, exacto. Ajá, sí, hay mucho dinero en juego y estas organizaciones de base rental tienen un negocio que lo tienen que salvaguardar y que no está mal, ojo, porque muchos interpretan con cierto sadismo, inclusive el hecho de que un club deportivo pueda generar rentabilidad y que se maneje tanto dinero en el mundo del deporte. Pero es que el trabajo de los gestores del deporte es ese. Una organización deportiva no puede estar paralizada. Fíjense que yo, y lo escribí en uno de mis contenidos en mis redes sociales, yo felicité la decisión del Comité Olímpico en cuanto a mantener viva la esperanza de que los Juegos Olímpicos se ejecutaran este año, se llevaran a cabo este año. Y fíjense que fue una de las organizaciones que más dilató su decisión, porque había mucho en juego, hay mucho dinero de por medio, pero adicionalmente hay mucha gente que depende de la organización de un evento de esta naturaleza. Gente que gracias al evento puede llevar el pan a su casa. O sea, no puede haber una visión egoísta en este aspecto de que no, mira, suspende la competencia porque es lo que nos conviene a todos. No, es que hay mucha gente detrás de cada organización, de cada evento. Entonces, cuando hablas y noto algo de responsabilidad social en tu comentario, es decir, de conectar la responsabilidad social con lo que está sucediendo y va a suceder, tiene sentido que el deporte se reactive porque hay mucha gente que depende de ello. Ya sea el espectáculo, pero también sea que puedas practicar actividad física, pero también sea que puedas trabajar y llevar el sustento a tu casa. Entonces es un reto muy importante para los gestores, que cuando las condiciones se puedan generar, se tengan que reactivar lo más pronto posible. Lo que sí hay que evitar es aprovecharse del llamado a la acción para entrar nuevamente en actividad sin las condiciones necesarias. Creo que eso sería el peor error que se podría estar cometiendo. No vas a hacer nada porque inclusive vas a encontrar a un consumidor, Carlos, y a todos los que me escuchan, lo vas a encontrar más calificado, mucho más preparado. Y él no va a ir. Cuando él se acerque a ti, porque tú lo llames, él va a mirar si tú realmente estás preparado para atenderlo ahora. Y ese es el principal reto. Y es complejo porque creo que la mayoría de las organizaciones de base deportiva no conocen nada sobre bioseguridad. No es parte de su know-how y ahora les va a tocar serlo. Les va a tocar prepararse en esos ámbitos que no son comunes porque si no van a desaparecer. No van a poder retomar las actividades en las condiciones que se están planteando. Y eso, Carlos, aplica también para la industria del turismo. Si quieres reactivar la industria del turismo, vas a tener que asumir todas estas responsabilidades implícitas en lo que significa reactivación de la economía. Claro, gracias, profe. Por nada. Germán nos está escribiendo por el chat, voy a leer la pregunta. Dice, hay un punto que llama la atención y es la tecnología en el entrenamiento. ¿Cómo las empresas deportivas
ya que sus ingresos han disminuido, van a potenciar y permitir con facilidad, ya que estos costos pueden elevarse con el uso de esta tecnología. Eso está interesante, Germán. ¿Y cómo lo veo? Yo creo que, número uno, los estados, o sea, los gobiernos van a propiciar mecanismos para que las organizaciones pequeñas, medianas y grandes puedan adaptarse tecnológicamente a las nuevas exigencias. Eso va a suceder tarde o temprano. Eso que estamos viendo, por ejemplo, lo que hizo FIFA de tomar de sus fondos para crear una cantidad de recursos y auxiliar a los clubes y distribuirlos entre todas las federaciones y asociaciones del mundo, eso es un paso. Así como marcas que, algo impensable, que Adidas y que Puma, que son marcas globales, que tienen una capacidad para generar ingresos como tú ni te la imaginas, hayan tenido que acudir a auxilio financiero ante el gobierno de Alemania. Bueno, esos son señales de que posiblemente los gobiernos quieran colaborar a través de sus sistemas financieros propios o privados para que las organizaciones deportivas se potencien en materia tecnológica. Eso es una. Pero lo segundo es que si tú redimensionas la forma en la que te financias como organización deportiva, tú puedes conseguir que tu propio cliente o el usuario de tu servicio aporte con cuotas especiales o con una cuota que incorpore una contribución para que tú puedas adaptarte a la exigencia tecnológica. ¿Por qué? Porque ese cliente viene maduro, ese cliente viene entendiendo que hay una realidad diferente y que tú, gracias a esa adaptación tecnológica, le vas a prestar un mejor servicio. Entonces yo soy positivo en ese aspecto en particular, en lo que viene. Yo creo que las fórmulas para que aquellos que menos tienen puedan potenciarse en ámbito de tecnología se van a dar. Y eso va a traer, va a ser un catalizador en la generación de ingresos para la organización deportiva que le va a permitir retribuir o compensar aquello que le están facilitando para que pueda adaptarse desde el punto de vista tecnológico. O sea que, saludos, Yolmer, ¿cómo estás? ¿Dónde vas? Hola Miguel, saludos. O sea que ahorita lo que hay que pensar, pensando en este deporte para todos, sobre todo, es crear plataformas tecnológicas que permitan facilitar de alguna manera vamos a hacer esta forma nueva de hacer este tipo de actividad, pues, sin necesidad de estar presente en una cancha, sin necesidad de estar presente en un sitio, sino a través de la tecnología, así como lo estamos haciendo ahorita, poder facilitar un servicio. Escuchando tu charla, yo creo que eso sería lo primordial, ¿no? Ver cómo se puede facilitar todos esos servicios desde el punto de vista tecnológico. Sí, y lo que antes se pensaba que la tecnología, el deporte a través de la tecnología no iba a tener importancia porque deporte es actividad física y la actividad física se practica y los mejores escenarios para hacerlo son los estadios, las canchas o al aire libre, pues ahora estamos pensando de manera diferente y estamos viendo cómo a través de la tecnología tú desde tu casa en un espacio de 14 metros cuadrados puedes mantenerte activo físicamente. Me imagino que les está pasando igual, en las redes sociales nos están inundando de publicidad de entrenadores personales que plantean métodos de entrenamiento a distancia y te cobran un servicio por hacerlo. No solamente actividad física. Ahora que veo a Noelia, yoga, hay aplicaciones inclusive para enseñarte a hacer yoga, para enseñarte a meditar, que son nichos de negocios que están abiertos que se pueden aprovechar. Pero ciertamente, Miguel, la tecnología llegó al deporte y llegó para influir directamente en la gestión de la experiencia de la organización con sus clientes. ¿Alguna otra pregunta? Un abrazo, Yolmer, para y para mi gente, ahí también. Yolmer, ¿tú sabes que ¿sí se está escuchando bien o no? Sí, Aníbal, te escuchamos. Un saludo. Un abrazo. Tú hablas lo que pasa es que cuando hablamos del tema tecnológico, del tema informático, es como tan diferente y tan
par la relación que hay entre el planeta o casi todo el planeta y Venezuela para poder aplicar eso, sobre todo, bueno, en Mérida, ante la crisis, la gravedad, bueno, todo el tema de actividad, todo el tema de poder realmente fusionar y poder llevar al servicio de tu consumidor, en este caso, ese tema, ¿no? Ese producto que bueno, cómo ver hacia el resto o hacia lo global y el caso específico de Venezuela. Creo que allí hay, yo no sé, que tomar otras medidas distintas o aparte, bueno, por ese enorme problema que hay de conectividad, de internet, de problemas de energía y todo eso. Eso por una parte. Y te quería hacer dos preguntas, John. La primera, ¿ves un enfrentamiento, digamos que hay parte del planeta que está intentando reactivarse luego de esta situación y el deporte no escapa de eso, ¿no? Es un enfrentamiento, digamos, con saldos lamentables entre deportistas y dirigentes. Hablo porque hay algunos casos donde pueden haber de acuerdo. Entonces, vamos a disfrutar tanto del sueldo y vamos a llegar a X acuerdo. Hay casos en donde no hay acuerdo. Y hay casos incluso donde son de manera unilateral, de parte de las personas. Entonces, esa época post-pandemia fue dar unas medidas abiertas, medidas mortales, entre atletas de alta competencia, hablo del deporte business, que lo cataloga, y los dirigentes, ¿no? Y hacer de que eso, bueno, de pronto no nada agradable la relación. Y en tercer lugar, fíjate, también quizás haciendo la analogía o la comparación entre Venezuela, específicamente, y otras partes del mundo. Yo que estoy aquí en Medellín, que tengo ya son 7 meses en Medellín, están locos, o la gran mayoría, por reanudar el torneo colombiano, porque aquí los equipos sí viven de un tema de derechos de televisión, aunque esto no pasa en Venezuela. Hablo de equipos sobre todo. Están en béisbol, tú te conoces mejor que yo en ese tipo de cosas, pudiera cambiar un poco la situación. Pero aquí están locos por arrancar el fútbol, así sea puerta cerrada. Han hablado mucho de que en Bogotá jugar de equipos, de concentrar equipos en Chile para que la televisión reactive y pueda generar recursos a la gente. Pero en Venezuela, por ejemplo, fíjate, no hay equipos en Venezuela que gracias a la televisión generen clientes. Sí. Antes un poco más, ahora, bueno, por el ojo que tienen ahí en la televisión, profundizar, pues mucho menos, un poco de las taquillas. O sea, Venezuela es un país donde una situación tan normal, donde, bueno, nadie puede sobrevivir hasta el cliente. ¿Cómo reactivar, cómo reactivar todo eso, tomando en cuenta de que no tienen ingresos de televisión, no tienen ingresos de taquilla? Y como para dejar aquí, me causa fíjate que la población de $40,000 para cada equipo que ha visto y incluso con mejores equipos que están en el deporte puede adelantar dinero y hay que puedo pagar teniendo ahí, hay algo inhumano también. Sí, es muy interesante, Aníbal, lo que planteas. Empiezo por la brecha tecnológica. Ciertamente hay una brecha tecnológica importante, no solamente entre Venezuela y el mundo. Creo que hay algunos países en América del Sur y en América Central que tienen un rezago tecnológico también bastante importante y que aunque no tienen las barreras que pudiésemos tener nosotros en Venezuela,
igual les ha afectado particularmente en el deporte y les va a costar retomar la dirección o asumir esta dirección de incorporación de la tecnología a su gestión. Para ellos va a ser un poco más fácil, a nosotros nos va a costar un poco más. Hay una brecha que hay que trabajar. Yo creo que tocará activarse, los líderes activarse en cuanto a aprender a negociar con proveedores. Estoy seguro que muchos proveedores van a mirar a este mercado, lo van a mirar porque sigue siendo un mercado interesante en el deporte para muchos servicios. Los servicios tecnológicos posiblemente algunos desarrolladores puedan interesarse en este mercado. Dentro del país hay desarrolladores que posiblemente vean en el deporte una oportunidad que les permita reactivarse desde el punto de vista económico, y tocará que producto de negociaciones y de saber comprar, que es algo que los clubes también tienen que aprender, pues tomar mejores decisiones y ver cómo logran incorporar la tecnología y la digitalización en sus procesos. Yo creo que eso se va a democratizar, porque lo que estamos viendo es que, hago mención a lo que es social media, por ejemplo, algo que en el deporte parecía extraño, ya cualquier organización del área deportiva está incorporando social media. Eso ya te da una señal de que están encontrando en la tecnología y específicamente en las tecnologías de información y comunicación una oportunidad para potenciar. Y a partir de allí empezaremos a considerar el uso de plataformas compartidas. Fíjate que eso es otra opción. No desarrollar plataformas tecnológicas para ti solamente, sino alquilarlas o permitir o crear asociaciones. La liga de baloncesto, la liga de béisbol, la liga de fútbol pueden asociarse y adquirir tecnología propia que sea de uso compartido. Eso permite amortizar la inversión y le vas a agregar esa tecnología que necesitas a la experiencia del consumidor. Por eso es importante el pensamiento disruptivo. Hay que empezar a mirar cosas que nunca se pensaron. Y Aníbal, va a tocar conversar y sentarse en una mesa con aquel que tú pensabas que era tu enemigo. Entonces ahora le vas a decir, hey, amigo, siéntate aquí, vamos a mirar qué vamos a hacer porque nos toca. O sea, el reto es para todos, no es para mí. Yo no voy a buscar solo mi supervivencia. Necesitamos sobrevivir todos. Eso por el lado de la brecha tecnológica. ¿Qué va a pasar entre jugadores y directivos en el caso del deporte profesional? ¿Sabes qué está sucediendo, Aníbal? La inmadurez de los actores dentro del ecosistema del deporte está pasando factura. Eso es lo que sucede. Aquí cada actor del ecosistema siempre ha velado por sus propios intereses. Jugadores, entrenadores, dirigentes, medios de comunicación, no han aprendido que esto es un ecosistema donde todos dependen de todos. Si les va bien a todos, si les va bien a uno y a los demás no funciona. Aquí no puede seguir prevaleciendo aquello de que me importa lo que te pase a ti, si a mí me está yendo bien. No, toca que te vaya bien a ti para que me vaya bien a mí. Entonces el jugador va a tener que, y creo que el jugador posiblemente sea el eslabón más débil, Aníbal, porque el dirigente como propietario puede decidir a quién contratar y a quién no. Y por más que las asociaciones de deportistas profesionales digan no estoy de acuerdo, finalmente, si el club cumple con la normativa FIFA y con la normativa que los rige en cada uno de los países, podrá tomar la decisión. Lo estamos viendo en Venezuela, que ya hay clubes que han dicho, hey, no puedo seguir pagando salarios, simplemente voy a dar una cuota de mantenimiento para que el atleta medio sobreviva, así como el club está sobreviviendo. Entonces, eso no está gustando. Exacto, no está gustando, porque fíjate, incluso hay equipos que ya lo han hecho, digamos, públicamente, que se ha filtrado, y hay equipos que todavía lo manejan muy someramente, y esos atletas han dicho, conozco de algunos casos en diferentes equipos, yo no sé, yo tengo un contrato firmado, y a mí me tienen que respetar, eso no es culpa mía, eso habla mucho de lo que tú acabas de decir, del tema de la seguridad, de la ceguera y de la madurez, porque bueno. Sí, pero fíjate algo, y yo siempre cuando analizo las responsabilidades, creo que la dirigencia es responsable de que eso pase, porque es que han visto al jugador como alguien que le resuelve un problema temporalmente y no se han preocupado por invertir en su formación profesional, en que entienda muchas cosas
más allá de la cancha, es decir, extra cancha que le van a servir, que intelectualmente sea maduro, que tenga la capacidad para entender lo que está pasando a su alrededor, que sea sensible, que eso es muy importante, ojo, porque es que no son sensibles, así lo planteabas tú hace un minuto, no, yo tengo un contrato firmado y a mí no me importa lo que pueda estar pasando. Eso es lo peor que puede suceder. Los clubes más exitosos del mundo trabajan lo humano antes que lo deportivo y tratan de configurar un modelo de actuación en el atleta que el atleta lo asume voluntariamente porque lo entiende y lo convierte en mejor persona. Aquí seguimos viendo al jugador como máquina. Entonces eso que tú planteas va a pasar. Va a pasar. Y el jugador va a tener que aprender, así como el entrenador y el dirigente, a que si no nos ponemos de acuerdo y tenemos un norte único todos, no vamos a poder salir adelante. Y eso me permite responder la cuestión que hablaba sobre lo que va a pasar con ligas como la venezolana. Sí, en Colombia quieren reactivarse porque hay derechos de televisión. Lo mismo está pasando en el Ecuador. Yo leí hace 3 semanas un discurso que dio el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que un amigo, un científico del área deportiva que está en Ecuador, de origen venezolano, me pidió que diera un veredicto, una opinión sobre ese discurso. Y yo lo leí y dije, güey, fabuloso, realmente cargado de visión, de pensamiento estratégico, de esencia social. Y resulta que los clubes decidieron hacerle un boicot al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y resulta que hoy día hay todo un rollo armado porque sencillamente no quieren que siga siendo presidente. Lo catalogan de incapaz inclusive. ¿Por qué? Porque hay otros intereses de por medio, que es el interés económico. Es donde yo te digo, ajá, ¿y qué pasa con el principio filosófico de la organización? Es dinero por dinero. Entonces, bueno, ahí tiene que haber algunas transformaciones. ¿Qué tiene que hacer el fútbol en Venezuela? El fútbol tiene que mejorar. Como producto tiene que mejorar. Nosotros deberíamos convertirnos en una liga. No podemos seguir trabajando como venimos trabajando. Una liga que tenga políticas claras. Una liga que establezca, que aprenda de las ligas más exitosas. Que trabaje el modelo español, por ejemplo. Yo escribí algún contenido para las redes hace 2 semanas sobre el modelo español versus el modelo norteamericano. Y yo decía, el modelo español trabaja con control económico, estableciendo un tope a la gestión de contratación con los jugadores. La Liga Española le dice al club, muéstrame tu presupuesto, yo quiero ver cuánto vas a gastar en el 2020, sin incluir pago de nómina deportiva. Entonces, el club presenta su presupuesto de ingresos, presenta su presupuesto de gastos y la liga calcula la diferencia que hay entre lo que le va a ingresar y lo que va a gastar con gastos no asociados a nómina. Y eso que queda es lo que le autorizan para usar en contrataciones. Entonces ya el jugador sabe qué club puede pagar más y qué club puede pagar menos. Entonces en España el jugador sabe que si quiere ganar mucho dinero tiene que ir a los 3 o 4 clubes principales. Pero si quiere ser un profesional que pueda ganar en promedio $25,000 al mes, puede ir a cualquier otro club. Porque la liga autoriza ese tipo de contrataciones. ¿Qué hacen otras ligas en el mundo? En los Estados Unidos, por ejemplo, trabajan con topes salariales colectivos. Primero establecen un tope para todos los clubes y dicen, los clubes pueden pagar en nómina total una cantidad máxima, un tope máximo. Y si quieren contratar a un jugador que esté por encima de ese presupuesto, deben pagar un impuesto. Lo llaman impuesto al lujo. Ese impuesto es distribuido entre el resto de clubes, pero adicionalmente funcionan bajo el principio de paridad competitiva. Es decir, que intentan que todos los clubes tengan la misma posibilidad de contratar a cualquier jugador. Pero para eso hay que tener un marketing muy agresivo porque los ingresos que genera la liga se distribuyen entre todos los clubes a partes iguales, una proporción muy importante, y dejan otra parte para los clubes que mejor performance tengan. Entonces nosotros no estamos así, nosotros seguimos en el modelo antiguo del fútbol. Y fíjate, la discusión en este momento está en aplicar los topes salariales que solo favorezcan al dirigente. Si un jugador que estaba ganando $3,000 van a poner a ganarlo 350, 250. No, así no puede funcionar. Tienes que sentarte en una mesa y hablar de topes salariales y negociar los topes con quienes van a recibir el dinero. Es lo que no gasta. Sí, no, a la larga lo que termina pasando así es que la calidad disminuye. Claro, entonces hay jugadores que van a ver en el deporte no una opción para desarrollarse, porque se van a sentir tentados o por otras ligas en otros países o sencillamente por otras profesiones, donde pueden ganar mucho más dinero. Entonces no estamos tomando el camino adecuado. Creo que para que podamos trascender en el fútbol debemos convertirnos en una liga y debemos adaptar principios que ya han sido demostrados y que han dado éxito en otras ligas, que van más allá de ahorrar. Porque ¿cómo se financian los clubes en Venezuela? Con el dinero de los propietarios. Es sencillo.
dinero del propietario. Ahí no hay derecho de televisión, no hay patrocinio. Entonces, y quien te compra el naming de la liga te da balones. O sea, ¿qué puedes hacer tú con balones? Le das 40 balones a cada club y listo. Te ahorras solo la compra de balones. Entonces, eso no es. Es un tema de organización, de organicidad, diría yo, para ser más contundente. Entonces creo que nos falta madurar. Debe madurar el dirigente, debe madurar el jugador, debe madurar el entrenador, porque los entrenadores dicen no permitimos o estamos de acuerdo con que se le baje el salario al jugador. Pero ¿cómo pagas salario si no tienes ingresos? Porque no estás compitiendo. Entonces esa falta de empatía está jugando en contra no solamente de la liga de fútbol, de la de baloncesto, de béisbol y de todas las ligas del deporte profesional. Yolmer, una pregunta. Tu reflexión acerca de lo que ocurrió en Francia, o sea, más allá de la diferencia en puntos ya del equipo campeón con el siguiente, creo que el Olympique, no recuerdo quién es el segundo, a nivel de estructura o a nivel de planificación, eso más se hace para cerrar esto post-COVID y tratar de hacer una planificación o una planeación mejor al siguiente torneo, o se hace con la intención de no seguir con esta inestabilidad o con este exceso de no tener, particularmente en el Caribe hablo, no sé si en Francia se vislumbra así, ese horizonte claro. No, me parece que lo que planteas es acertado. Creo que están ganando tiempo. Primero, están muy en sintonía con lo que la autoridad, lo que el gobierno, el Poder Ejecutivo está planteando. O sea, aquí no se puede seguir en competencia, pásala para el año que viene. O sea, y tú como liga no puedes tener de enemigo al presidente de la República, al primer ministro. O sea, eso en asuntos de diplomacia es estratégico. Y segundo, están ganando tiempo, porque necesitan dotar a la liga del atractivo que se necesita para la era post-COVID-19. Entonces, hay pensamiento estratégico. Eso es lo que corresponde a un líder de una organización tan importante como la Liga Francesa de Fútbol, le corresponde tomar ese tipo de decisión. Germán nos pregunta, ¿me podría ampliar el concepto del nuevo reto de contrato social? Un contrato social tiene que ver, Germán, con el modelo de sociedad que hemos decidido construir y que en la mayoría de los casos se plasma en la constitución de una república y tiene que ver con derechos y obligaciones que se sustentan en valores compartidos dentro de la sociedad. Entonces la sociedad considera que la honestidad es un valor que hay que compartir, Eso es un valor que entra dentro de ese contrato social. Que la responsabilidad social, que el trato social, que la solidaridad es un valor que se debe incorporar en ese contrato social, pues se incorpora. Entonces muchas de las normas, muchas de las leyes que se determinan tienen que ver con esa raíz que termina convirtiéndose en un contrato social. Entonces, esta gente que tiene visión desde una perspectiva científica está pensando que los acontecimientos nos van a llevar a que la sociedad construya un nuevo contrato social con una configuración de valores diferente a la que hoy día tenemos, donde posiblemente el mercantilismo, que es un valor importante en muchas sociedades, pueda pasar a un segundo plano. Sí, entonces de eso se trata. Y no tiene que ver con regímenes, quiero aclarar eso, no tiene que ver con un régimen, sí tiene que ver con modelos económicos, pero no necesariamente con ideologías o regímenes, tiene que ver más con acuerdos que los miembros de una sociedad se plantean. Básicamente es eso a lo que ellos llaman un contrato social. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? La estoy escribiendo ya. Ajá. Por ahí Rodrigo está escribiendo algo. Ya estamos en el tiempo para concretar. Vamos a responder a Rodrigo y damos por finalizada la sesión. Ajá, Rodrigo nos dice, en el caso de los atletas olímpicos, ¿cómo podrían actuar ellos y sus patrocinantes en el caso de los que debutaban? Es interesante. Por ahí leí algunas experiencias de atletas olímpicos. Creo que hay un caso en Colombia muy particular que logró extender su contrato.
Es decir, el lapso estaba ampliado, el contrato tenía fecha de vigencia en el año 2020, logró moverlo hasta el año 2021 e incorporaron unas nuevas cláusulas donde la compañía va a utilizar a ese atleta olímpico como un protagonista o como una fuente de mensaje para desarrollar una campaña de responsabilidad social. Es decir, anteriormente tenía sus derechos de imagen para temas comerciales, amplió los derechos a responsabilidad social y llevó el contrato hasta el año 2021, luego de los Juegos Olímpicos. Esa es una opción que se puede manejar. Un atleta olímpico puede manejar ese tipo de opciones, pero ojo, tiene que pensar de manera diferente. No puede decir, se me acabó el mundo, porque no fui a los Juegos Olímpicos. Creo que debería preocuparse más por cómo mantener el nivel deportivo y llegar a la competencia con probabilidades de ganar una medalla. Si él se mantiene en esa línea, tendrá lo necesario para poder renegociar sus contratos o captar nuevos patrocinantes. Creo que es el momento para buscar patrocinantes, pero el discurso tiene que ser diferente. Bueno, amigos y amigas que estuvieron por allí, les agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación a este encuentro y bueno, nos seguiremos viendo en próximas oportunidades. Posiblemente de aquí a la semana que viene tengamos un nuevo conversatorio, les vamos a hacer llegar la invitación en el momento pertinente. Muchísimas gracias y espero que tengan un excelente día. Nos seguimos viendo. Un placer. Muchas gracias. Saludos, Aníbal. Un abrazo, Carlito. Muchas gracias y saludos. 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 Profe Germán, un abrazo. Igualmente. ¿Dónde anda? Bueno, aquí en Medellín, hombre, aquí en Copa, ya nos comunicamos por